La misión de Dios es nuestra misión. Bienvenidos a nuestra nueva serie como Iglesia Esperanza Viva. El 98% de los cristianos no comparten el Evangelio. Con esta nueva serie queremos cambiar esa realidad. Bienvenidos a la quinta sesión con el pastor Byron Márquez. Discípulos que se multiplican, la estrategia de Jesús. Iglesia, bendiciones, bienvenidos nuevamente, pueden sentarse. Siempre es un honor estar frente a ustedes. Pensaban que era broma, ¿verdad? ¿Quién se acuerda de lo que prediqué la primera vez? Porque esta es mi segunda vez y estoy muy emocionado. A ver, ¿quién se acuerda? Ay, la suegra, ¿verdad? Prediqué de algo terrible, de algo malo, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar sobre el otro extremo, santidad, perfección, nuestro máximo ejemplo de vida. Vamos a hablar acerca de Jesús. Me gustaría saber, antes de empezar a desarrollar el tema, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Quién es para ustedes Jesús? ¿Alguien que me quiera responder? ¿Quién es Jesús para ustedes? ¿Cómo lo podrían describir? Nuestro Salvador. Gracias, hermano Jonathan. ¿Quién más? El Hijo de Dios, correcto. ¿Qué más? Tenemos que conocer a nuestro Salvador, iglesia. ¿Quién es Jesús? Nuestro abogado. Hay un corito, ¿va? Que lo vamos a cantar algún día. ¿Quién más? Nuestro sustento, nuestro sanador. Y podríamos decir muchas cosas. Y esta mañana quiero pedirles a ustedes que pongan atención y que se centren en conocer un poco a Jesús y su estrategia para hacer discípulos, porque estamos en nuestra nueva serie. Esta es la sesión número 5 sobre la misión de Dios, que es ir y hacer discípulos de las naciones, ¿verdad? Y hoy vamos a aprender la estrategia que usó Jesús. Hay tanta información sobre Jesús porque la Biblia completa habla de él. Entonces, una de las cosas difíciles es qué temas tocar o qué versículos usar para hablar sobre él. Y también me gustaría hacer otra pregunta. ¿Quién para ustedes es un discípulo? Alguien que aprende de otro. Excelente, hermano, gracias. ¿Quién más? ¿Está dispuesto a seguirlo? ¿Está dispuesto a seguirlo? Una más. Sufre todo por la palabra. Sufre todo por la palabra. Y ese es un punto del que vamos a tocar hoy. Y me gustaría mostrarles, para que no sigan ahí pensando tanto. La Biblia describe a un discípulo de estas tres formas. Hace mucho tiempo recibimos una capacitación, siempre mencionamos al pastor Kevin. Y dirán ustedes, ¿quién es Kevin? Es alguien que ha venido aquí a Honduras a entrenarnos, a varios de la iglesia. Y varias de las notas que tomé ese día fueron usadas para este mensaje. Y un discípulo es un oidor curioso. Siempre está preguntando y buscando aprender más. Está curioso por aprender de Jesús. Es un oidor convencido, ¿verdad? Él está claro que él está siguiendo a Jesús. Tiene claro que él es un discípulo de Jesús. Es un seguidor y aprendiz de por vida, por amor. Ser un buen discípulo de Jesús es simplemente seguirlo con un corazón dispuesto, porque no es fácil. Como decía la hermana ahorita, un discípulo es alguien que sufre por la misión que Jesús nos ha encomendado. Bien, como les dije, hoy vamos a aprender sobre la estrategia de Jesús. Y me gustaría hacer una breve introducción sobre Jesús. Sabemos que Jesús, dice Colosenses 1:16, que Jesús creó todo por él y para él. O sea, Jesús estuvo antes, mucho antes de toda la creación. Él es el dueño de la creación. Y Jesús estuvo ahí, ¿verdad? Y Jesús es 100% Dios. Nosotros creemos que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces Jesús estuvo en el principio. Y es el mismo Jesús que vivió también en esta tierra. Amén. Y Jesús fue 100% Dios porque no pudo pecar. Su santidad se lo impedía. Para mí es fácil pecar porque soy humano. Tengo un padre terrenal. Y aquí está mi papá, don Salvador. Amén. Pero Jesús, ¿qué padre tuvo? ¿Qué padre tuvo Jesús? Dios, nuestro Dios. O sea, entonces lo que quiero explicarles un poco hoy es sobre quién es Jesús y cómo es que Él es
100% santo y por qué nosotros deberíamos de seguirlo. En el principio estuvo Él creando, estuvo creando. Y cuando vino a esta tierra, ¿de quién nació? De una mujer, ¿cierto? De María. Cuando Adán y Eva pecaron, a quien condenó Dios fue a Adán. Sobre Adán cayó toda la culpa y toda la herencia de nuestro pecado la traemos de Adán. Entonces cuando Jesús viene a la tierra, a través de María, Dios estratégicamente, y porque no había de otra, usó al Espíritu Santo y fecundó a María con el poder de su Espíritu. No fue usado José, porque si hubiese usado a José, Jesús hubiese nacido en pecado, porque los hombres heredamos ese pecado original de Adán. Entonces ahí vemos que solo Jesús es 100% santo, porque ¿quién más aparte de Jesús es nacido del mismo Dios que está en los cielos? ¿Quién más? Nadie, ¿verdad? Incluso María tenía padres terrenales, entonces María también tenía herencia del pecado original. Y Jesús vino a esta tierra siendo 100% Dios por esa razón, porque era hijo de Dios y también 100% humano porque era hijo de María. Para Jesús fue imposible pecar, a pesar de que tuvo tentaciones, y fue imposible porque Él siempre estuvo aferrado a la presencia del Padre. Siendo el Hijo, siendo Dios, Él no se confió y estuvo en la presencia de Dios todos los días de su vida. Y nosotros que somos humanos, pecadores, que se nos es fácil pecar, no queremos orar, no queremos leer la Biblia, nos creemos fuertes, y el mismo Jesús nunca se creyó fuerte. Amén. Entonces ese es nuestro máximo ejemplo, que Jesús, a pesar de ser Dios, vino a esta tierra a morir, a entregarse por nosotros, para que nosotros pudiésemos ser salvos por Él. Y Jesús fue ejemplo en muchos sentidos de su vida. En toda su vida Jesús fue ejemplo, pero hoy vamos a hablar sobre el ejemplo que nos dio al momento de hacer discípulos, al momento de multiplicarse. Hay una nota que tomé del pastor Kevin también. Jesús reclutó a 100, desarrolló 70, escogió a 12, graduó a 11 y se enfocó en 3, ¿verdad? Jesús era un hombre de multitudes, era un hombre de influencia, lo seguían las multitudes, algunos porque multiplicaba los peces y los regañaban. Ustedes me siguen porque solo quieren hartarse, dicen algunas versiones. Amén. Hay gente que lo seguía solo porque les interesaba lo que Jesús les daba. Amén. Otros lo seguían porque se llenaban su corazón con las palabras de vida que él enseñaba. Entonces Jesús es esa persona de influencia que todos seguían. Jesús es esa persona que enseñó verdaderamente a todas las multitudes. Y hay un milagro que siempre yo pienso, porque a mí me gusta el sonido, ¿verdad? Si yo hablo sin micrófono, no me van a escuchar allá. Jesús no tuvo sonido. Yo creo que ahí hubo un milagro, porque Él habló a miles, 5,000 dicen en algunas partes, y Él no tenía un micrófono. Creo que ahí hizo un milagro para que todos le escucharan, ¿verdad? ¿Nunca habían pensado en eso? ¿O sí? Solo yo pienso en eso porque me gusta el sonido. Entonces, Jesús fue totalmente poderoso, fuera de lo normal, totalmente diferente a todos los demás. Y miren ustedes, se enfocó en 3. Siendo Dios, siendo todopoderoso, se enfocó en 3 y graduó a 11. Entonces a veces nosotros queremos alcanzar a miles y no todos tenemos la oportunidad de plataformas como esta donde podemos predicar. Todos ustedes quizás en alguna ocasión de su vida pueden invitarlos a algún lugar a compartir de la palabra, pero no es todos los días. Donde están ustedes es en sus trabajos, en sus escuelas, en sus colegios, en la universidad, en la casa, con sus primos, con sus amigos. Ahí es donde ustedes tienen la oportunidad de hacer discípulos. Amén. Y esa es la idea de la misión de Dios, que todos los días nosotros hagamos la iglesia de Jesús. Amén. Entonces Jesús fue nuestro máximo ejemplo en cómo hacer discípulos. Y Él usó tantas maneras creativas, porque Jesús no tenía teles tampoco. Entonces usó parábolas. Jesús no tenía micrófono y usó el milagro para que todos lo escucharan. Jesús no tenía cosas con que ejemplificar temas, entonces usó parábolas, usó hipérboles, que la hipérbole es como exagerar algo para que la gente le llame la atención y enfocar el punto. Él fue un hombre bien estratégico, bien creativo y siempre hablando de la palabra de Dios. Entonces nosotros como hijos de Dios, nuestra misión es multiplicarnos. Y aquí hay otra nota del pastor Kevin. Si no nos reproducimos, la fe cristiana muere con nosotros. Y no puede ser posible que la fe cristiana muera con nosotros. Tenemos que reproducirnos.
Miren, algo que me gusta pensar siempre es que el diablo es el príncipe de este mundo, ¿cierto? Todos saben que el diablo es el que gobierna aquí en esta tierra. Y cuando Jesús vino, lo incomodó. Empezó a predicar la verdad, empezó a abolir la ley y a enseñar a la gente a vivir por gracia. Y el diablo dijo, seguramente él sabía que iba a resucitar, porque el diablo conoce la Biblia más que cualquiera de nosotros, pero no la cree. Por eso Santiago dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces no basta con creer, tenemos que vivir verdaderamente una vida conforme a la voluntad de Jesús. Y el diablo dijo, aunque resucite, lo voy a matar. Ese es mi pensamiento, no está en la Biblia. Lo voy a matar para que se vaya de nuevo para el cielo y me deje tranquilo aquí en mi reino, porque no quiero estar peleando con él. Lo que nunca imaginó el diablo es que Jesús, al momento de irse, iba a dejar 120 Cristos, igual que él. Gloria a Dios. ¿Verdad? Amén. Haciéndole la guerra a Satanás. Amén, amén. Imagínense cuántos cristianos habemos hoy en día haciéndole la guerra a Satanás. Jesús se multiplicó de la manera perfecta, con éxito. Nadie ha tenido más éxito que Jesús en su liderazgo. Era un hombre de influencia. Lo seguían a pesar de que no les daban nada económico, nada. Andaban caminando de aldea en aldea, ¿verdad? Yo creo que ni sandalias les compraban. No les daban nada. Jesús solamente les daba palabras de vida. Y aún así lo siguieron aún después de su muerte. Amén. Y ese es un máximo ejemplo para nosotros, porque nosotros, como decía el pastor Cristian, si vemos atrás y nadie nos está siguiendo, es que no somos líderes. A Jesús lo seguían. Y si nosotros reflejamos a Jesús, también las personas nos van a seguir. Porque no, de nada sirve que me sigan a mí, que soy pecador. Lo que sirve es que sigan a Jesús, que es totalmente santo. Amén. Y vamos a empezar con los temas. El primer punto que me gustaría tocar es: Jesús se sacrificó por amor, como decía la hermana Dorita. Vamos a leer Filipenses 2, 5 al 11. Jesús se despojó de todos, hermano. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Jesús no consideró el cielo a cosa de aferrarse. Él decidió entregarse por amor. A pesar de que Él estuvo en la creación, decidió venir y vivir como uno de nosotros por amor. Por amor. Porque Adán no hizo nada frente al pecado de Eva, pero Jesús vino a hacer algo frente al pecado de nosotros. Se sacrificó como un cordero y su sangre nos lavó de nuestros pecados, dándonos salvación y vida eterna. Entonces Jesús es el máximo ejemplo de sacrificio que podemos tener nosotros. Amén. Si yo me desvelo, si me drogo, si trabajo todos los días, si me salen sangre de las manos de tanto trabajar, ese sacrificio no vale nada frente a todo lo que hizo Jesús por amor de nosotros. Amén. Y miren los sacrificios que hicieron los discípulos también. Vamos a leer Mateo 4, 18 al 22. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Estos discípulos dejaron lo que estaban haciendo, no lo pensaron. Ay, a mí me encantaría que solo con decir algo y la gente me siga, ¿verdad? Qué poder el de Jesús, qué influencia, qué autoridad, porque vemos en toda la Biblia que Jesús enseñaba con autoridad. Amén. Y nadie dijo que Jesús era un maestro, pero Jesús fue el maestro. Y leía un libro de Miguel Núñez que dice que Jesús fue el maestro que enseñaba, que él era el mismo objeto de la enseñanza. O sea, Jesús enseñaba acerca de él mismo. No ha existido ningún otro maestro que enseñe a vivir la vida poniéndose de ejemplo de él. Porque Jesús no falló en nada, siempre es santo, siempre fue perfecto. Amén. Y los discípulos
no son como nosotros ahora, que la tenemos más fácil. Nosotros estamos cosechando lo que otros ya trabajaron, lo que otros ya plantaron, lo que otros ya sembraron. Nosotros estamos cosechando. Estos discípulos les tocó duro, porque para ellos fue dejarlo seguro por irse tras de algo incierto. No sabían qué iba a pasar, no sabían cómo iban a comer, no sabían dónde iban a vivir, no sabían nada, simplemente lo siguieron. Por eso la hermana ahorita decía, sacrificio por amor a la misión de Dios. Amén. Cuando nosotros seguimos a Dios, ¿qué estamos dispuestos a dejar? ¿Qué estamos dispuestos a dejar nosotros? Porque estos discípulos la tenían difícil. Ellos iban a empezar la revolución con Jesús. La revolución ya está. Podemos hacer cultos libres. No tenemos faraones siguiéndonos. No tenemos soldados siguiéndonos. No existe ya el sacrificio, la muerte de cruz. Nosotros tenemos las puertas más fáciles. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dejarnos de papás, ¿verdad? Y empezar a hacer lo que Dios quiere que hagamos, a compartir el evangelio. Y lo único que tenemos que dejar a veces es la pena. Amén. La pena es lo que tenemos que dejar. Amén. Y lo único que vamos a gastar es saliva. ¿Y cómo se recupera la saliva? Tomando agua, ¿verdad? Así que no pongamos excusas. A veces lo que nos detiene es la pena, el miedo, el qué dirán. Pero no es posible, porque Jesús, ya vimos todo el sacrificio que hizo, y nosotros tenemos que ser fieles a eso. Amén. Y a pesar de todo lo duro que pueda ser, porque nos van a rechazar, no nos vamos a sentir parte de algunos grupos, sea lo que sea que sintamos, debemos de estar siempre con el gozo de Jesús en nuestras vidas. Amén. Y ya sabemos la historia de Pablo, y él en Efesios 1, que no lo vamos a leer, habla de, cuando él habla en Efesios 1, se expresa de una manera extraordinaria acerca de Jesús, a pesar de todo lo que él sufre, a pesar de todas las luchas que tiene Pablo. El gozo de Pablo hacia Jesús es inmenso. Y aquí hay otro punto que me gustaría recordar de las notas del pastor Kevin. Pablo fue un discípulo que vivió en gozo, dependiendo de la gracia de Jesús. Siempre dependió de la gracia de Jesús. Nosotros debemos de vivir en gozo y dependiendo de la gracia de Jesús. Y debemos de imitar a Pablo, porque él mismo lo dijo: imítenme a mí como yo soy imitador de Jesús. Amén. Entonces el punto número 1, recordémoslo, Jesús se sacrificó por amor. Y como estamos viendo la estrategia de Jesús, nosotros debemos de ¿qué? De sacrificarnos por amor. Y no es fácil, porque Jesús dijo: ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó Jesús? Sin reserva. A pesar de mi pecado, dice la palabra, a pesar de toda mi inmundicia, Él me amó y vino a salvarme. A pesar de que ustedes le griten, los escupan, no le respondan el WhatsApp, los dejen en visto, los bloqueen, los eliminen de Facebook, sea lo que sea, no debemos de parar, porque Jesús es quien nos debe siempre motivar a seguir adelante. Amén. El punto número 2, Jesús siempre dependió del Padre. Como les decía, nosotros queremos de hacer nuestro trabajo sin depender de Jesús. A veces me pasa a mí que por estar tan afanado me olvido de lo más importante, de que es orar, estudiar verdaderamente la Biblia y estar tiempo en la presencia de Dios. Jesús, siendo Dios, siempre se enfocó en apartarse para orar, en apartarse para estar con el Padre, en apartarse para estar con sus discípulos, a los que Él escogió para que todo lo que estamos hoy aquí nos pudiésemos multiplicar de la manera que Él lo hizo. Hebreos 11:6 lo vamos a leer. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. A veces no estudiamos la Biblia o no oramos o no hacemos lo necesario porque en realidad, pienso yo, no creemos verdaderamente en Dios. No creemos que hay un Dios que nos está escuchando nuestras oraciones. No hay esa convicción en nuestro corazón. Y Jesús tenía claro quién era su Padre y Él no dudaba. Él dependía siempre de Él. Jesús siempre dependió del Espíritu de Dios. Y mire, vamos a leer estos versículos. Lucas 1:35. Se movió un poco. Lucas 1:35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarás Hijo de Dios. Ahí estamos viendo el origen de Jesús. Hijo de Dios. Él nació del Padre.
Desde el momento de su nacimiento dependió del Espíritu. Lucas 1:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Entonces aquí vemos que el Espíritu de Dios siempre estaba con él. Él nunca habló lo que quería hablar, siempre habló lo que el Padre le decía. Amén. Pero a veces nosotros queremos decir lo que a nosotros se nos da la gana. Queremos dar consejos en base a nuestras experiencias. Queremos alcanzar a personas en base a nuestras habilidades, pero no. Jesús, siendo Dios, siempre dependió de su Padre. Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El mismo Espíritu de Dios lo llevó al desierto a orar y ayunar por 40 días y 40 noches. Y dice la palabra que ahí fue tentado, pero él siempre respondió y se defendió con la palabra. Jesús conocía la palabra. Nosotros también debemos de conocer la palabra. Jesús oraba continuamente. 45 veces se menciona en la Biblia que él se apartó a orar. Jesús, entre más ocupado estaba, más oraba. Y nosotros, cuando estamos muy ocupados, lo que dejamos de último es la oración y el estudio de la Biblia. Eso es lo que dejamos de último. Pero para Jesús lo más importante siempre fue la conexión con su Padre. Amén. Y nosotros, si queremos ser discípulos, debemos de tener una conexión diaria con nuestro Padre. No hay otra forma, no hay otra manera. Y Jesús, siendo Dios, pidió al Padre por los discípulos que iba a escoger. Miren lo que dice Lucas 6:12 al 13. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. A veces nosotros queremos escoger los que vamos a discipular solo porque me llevo bien con ellos, ¿verdad? Me llevo bien con Roxana, pues a Roxana voy a discipular. No, yo me llevo bien con Jorge es buena onda, me llevo bien con él, vamos a jugar pelota, a él voy a discipular. No, Jesús no fue así que los escogió. Jesús oró a Dios antes de escogerlos y los separó de los 70 y los llamó apóstoles. Cuando nosotros vayamos a discipular a alguien, siempre debemos de orar para que Dios sea quien nos guíe. Amén. Porque si no, vamos a cometer errores y errores grandes. Nuestro trabajo es depender de Dios, estudiar la Biblia continuamente, orar, ayunar. Últimamente los cristianos no ayunamos, ¿verdad? Es algo que hemos dejado de hacer. Entonces, siempre debemos de estar buscando la presencia de Dios de la manera que nos funcione, orando, ayunando, estudiando la palabra de Dios continuamente, y vamos a estar siempre con el gozo de la salvación de Jesús en nuestras vidas. Miren lo que dice Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará a mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Sin el Espíritu Santo en nuestras vidas no podemos hacer absolutamente nada. No podemos hacer discípulos, no podemos servir, vamos a ser como címbalo que retiñe nada más. Sin el Espíritu Santo en nuestras vidas nunca vamos a poder entender la palabra. Porque ¿quién es que enseña la palabra? El Espíritu Santo. ¿Y quién la recuerda? El Espíritu Santo. Entonces no pretendamos estudiar la Biblia sin ser llenos del Espíritu, sin ser hijos de Dios, porque entonces no la vamos a entender, va a ser un libro más, y a sus hijos se les es revelada la verdad, a nadie más, y ya lo vamos a ver más adelante. Marcos 13:11. Y cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, solo declaren lo que les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Amén. Algo que nos detiene a veces es no sé qué decir, no sé cómo entrarle, no sé cómo hablarle, me da pena. Pero si yo en lo secreto he estudiado la palabra, he memorizado versículos, he pedido al Espíritu Santo que me revele su voluntad, aunque yo piense que no me acuerdo, el Espíritu Santo en ese momento me va a traer lo que yo necesito decir. Amén. Porque Jesús jamás queda avergonzado, y la palabra de Dios nunca queda vacía, siempre hay algo que pasa. Entonces no podemos depender solo de nosotros, necesitamos seguir el ejemplo de Jesús dependiendo del Padre. Entonces la segunda estrategia de Jesús fue que siempre dependió de Dios para todo lo que iba a hacer. Amén.
Amén. Y el pastor Cristian hablaba el domingo pasado sobre un avión que se estrelló, porque iban buscando un fusible o algo así, no recuerdo qué era. Y el motor de despegue era, ¿va? Que no quiero que me corrija la hermana. El tren de aterrizaje. El tren de aterrizaje, las llantas, como decía. Para que se acuerden del mensaje del domingo pasado. Entonces ellos iban tratando de solucionar porque no podían abrir, ¿verdad?, el tren de aterrizaje. Y en ese juego se olvidaron de pilotear y el avión se fue a estrellar. Se olvidaron de lo más importante, estar conectados con Dios, porque la segunda parte del avión viene ahorita, así que pongan la atención. Estamos con una capacitación de Misión Carácter con un colombiano, se me olvidó el nombre ahorita, el hermano Juan es amigo de él, y él nos contaba que se fue de paseo con unos amigos que tienen un avión privado. Yo quiero tener amigos así, con aviones privados. Dice que se fue y estando en la cabina, él vio que el vidrio no era como el de un carro, porque el de un carro nosotros podemos ver hacia los lados, vemos todo, para no golpear a nadie, para no pegarle a ningún carro, para no golpear nuestro carro. Pero en los aviones, dice él, que solo se ve como las nubes hacia arriba, no se ve nada. Y lo único que tienen enfrente los pilotos son los controles, aquel montón de botones, y tienen el timón y no tienen nada más. Y para pilotearlos ellos solo tienen que estar viendo el radar y siguiendo las instrucciones de la persona que les va hablando a través de sus audífonos. No sé si se llaman así para los aviones, pero los cascos que andan ellos ahí solo van siguiendo instrucciones. Entonces, ¿qué pasa? Si nos olvidamos de pilotear la nave, nos vamos a estrellar. Y si no escuchamos la voz de Dios, no vamos a poder pilotear el avión. Amén. Necesitamos ser guiados por la voz de Dios para que podamos pilotear ese avión y que no se estrelle. Amén. Y el punto número 3. Jesús era un discípulo estudioso. Nosotros somos haraganes para estudiar, ¿verdad? Leemos la Biblia 3 minutos y ya estamos cansados. Sueño. Pero una serie de Netflix la vemos completa en una sola noche, aunque andemos desvelados al siguiente día. Pero Jesús fue estudioso y Jesús fue discípulo de María y de José. José, cuando estudiamos, creo que fue la serie no me acuerdo qué serie fue, pero hablamos de José. José, hablamos esa vez que José le enseñó a Jesús toda la ley, porque era costumbre enseñar toda la ley a sus hijos. Jesús manejaba la ley, como decimos nosotros, de pe a pa. Él se sabía toda la ley. Y obviamente él mismo la había inspirado, ¿verdad? Él sabía, pero siendo humano, porque recuerden que era 100% humano, él tuvo que aprenderla, memorizarla, ser discípulo, hacerle caso a María y a José para poder aprender. Jesús sabía tanto la ley que vino a abolirla. Ustedes han dicho, dice, que el que se acueste con una mujer que no es su esposa comete adulterio. Mas yo les digo, el que la codicia en su corazón ya pecó. O sea, él sabía la ley y vino a abolirla y a enseñar a vivir por gracia y por fe, reconociendo que nuestro corazón es el que saca de la abundancia de nuestro corazón, abra la boca, y nuestras actitudes y nuestra forma de vivir es a raíz del corazón. Por eso Jesús vino a enseñarnos que lo que está dentro de nosotros es mucho más importante. Y eso que está dentro de nosotros va a ser transformado cuando el Espíritu de Dios vive en nosotros. Amén. No es viendo a Walter Mercado o leyendo el horóscopo. Hay unos que leen el horóscopo todavía. No me van a levantar las manos, por favor. Hay unos que buscan sabiduría en otros lugares, en libros. Es bueno leer libros, a uno le ayuda, pero lo más importante es conocer la voluntad de Dios. Porque ¿de qué sirve que yo diga soy siervo de Jesús si ni lo conozco? Que yo diga yo creo en Dios pero ni sé quién es. Si yo no conociera a mi padre, no lo respetara. Si yo no supiera que Él es mi papá, no fuera a visitarlo. O sea, si yo no supiera que Él fuese mi papá, ni le hablara. ¿Y cómo es posible que yo, siendo hijo de Dios, no conozca a Dios? Tengo que estudiar la Biblia, hermano, todos los días, diariamente, porque Jesús lo hizo. Y estamos hablando del ejemplo que Jesús nos dio a nosotros. Jesús estudió la ley y se la sabía de memoria. Y miren lo que dice Mateo 13, del 10 al 16.
Y ahí están unos versículos para los que están tomando notas, donde Jesús usó la ley para abolirla, si ustedes quieren anotarlo. Vamos, creo que puse ahí Mateo 13, del 10 al 16. ¿No está? Ok. Vamos a buscarlo aquí entonces. Nos falta jugar espadeo bíblico para tener más práctica, ¿verdad? 13 del 10 al 16. Y acercándose los discípulos le dijeron a Jesús: ¿por qué les hablas en parábolas? Perdón, que me estoy saltando un punto. Lo siento, hermanos. Entonces Jesús era tan disciplinado y estudioso que conocía la palabra de Dios a la perfección, la ley, y vino él a abolirla. Entonces nosotros, como hijos de Dios, debemos de amar verdaderamente la palabra de Dios, estudiar la palabra. Miren lo que dice Josué 1:8. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. ¿Cómo vamos a tener éxito si no conocemos la palabra? Imposible. Salmos 119, 97 al 103. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día medito en ella. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque me pertenecen para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. Tengo más entendimiento que los ancianos, porque obedezco tus preceptos. Aparto mis pies de toda mala senda para cumplir con tu palabra. No me desvío de tus juicios, porque tú mismo me instruyes. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel en mi boca. Amén. Vemos el amor que se siente ahí por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo que nos da libertad, porque dice, la verdad los hará libres. Y aquí es donde está la verdad. Pero no queremos esa verdad. Solo queremos ver tele, solo queremos hacer otras cosas, solo queremos chatear, pero no queremos estudiar la verdad de Dios. Para ser un buen discipulador necesitamos ser un buen discípulo. Jesús nos dio ese ejemplo. Él fue un buen discípulo. Nosotros tenemos que enfocarnos, si alguien nos está discipulando, ser humildes para aprender, ser humildes para seguir instrucciones. Porque Jesús a sus discípulos los amaba intensamente, pero también se la ganaban con él de vez en cuando, porque no hacían caso, porque hacían todo lo contrario a lo que él les estaba enseñando. Y a nadie le gusta que lo regañen, pero a veces es necesario que nos jalen las orejas. El punto número 4. Jesús amó intensamente a sus discípulos, como les decía. Jesús pasó más de 25,000 horas con ellos. Les enseñaba directamente la palabra y a los demás solo les enseñaba por parábolas. A los demás, a las multitudes, les daba las verdades escondidas en parábolas. Pero con los discípulos, él se apartaba y les explicaba esas parábolas. Miren lo que dice, ahora sí vamos a leer el de Mateo. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué les hablas a la gente en parábolas? Y miren lo que les dice él, qué importante es. A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Entonces aquí puse una nota yo. Dios revela a sus hijos, Dios se revela a sus hijos. ¿Eres tú un hijo? Porque sin el Espíritu de Dios no podemos entender la Biblia. Y sin el Espíritu de Dios significa que no soy hijo. Porque cuando creo en Jesús como mi Salvador, soy sellado por el Espíritu Santo. Amén. Y soy hecho parte del cuerpo de Cristo. Amén. Y soy adoptado como su hijo. Entonces sus secretos van a ser revelados para mí. Para los demás simplemente van a estar escondidos. Entonces, si usted quiere verdaderamente entender la palabra y ser un discípulo de Jesús, tiene que ser hijo de Jesús, hijo de Dios. No hay otra manera. Y los discípulos andaban con él todo el tiempo. Siempre andaban con él, durante 3 años y medio aproximadamente. Y en ese tiempo Jesús les modeló su vida, les modeló su carácter, les mostró a Dios y los retó siempre a ser mejores a pesar de sus circunstancias. Y conocemos la historia de la mujer que fue descubierta en adulterio y que la querían
apedrear. Está en Juan 8, no sé si puse ese versículo, está en Juan 8. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero creo que la mayoría lo conocemos. Habla que los fariseos probando a Jesús siempre, porque siempre lo estaban probando, no se cansaban de perder frente a él. Jesús, le pusieron a esta mujer enfrente y le dijeron: esta mujer fue descubierta en adulterio, ¿qué hay que hacerle? La querían apedrear, ¿verdad? Entonces Jesús se agachó y dibujó una línea. No había grama ahí, había tierra, había polvo. Amén. Dibujó una línea y les dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Amén. Y todos, como eran pecadores comunes y corrientes, como nosotros, Amén. se fueron por su cargo de conciencia, dice la palabra. Y volteó a ver a la mujer y le dijo: ¿dónde están los que te condenan? Ninguno, ya se fueron, dijo ella. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Era una prostituta y Jesús la escogió, la sacó de ahí, le dio una oportunidad y le dijo: vete y no peques más. Y esta mujer empezó a servir a Jesús también. A veces nosotros, como decía el pastor Cristian, queremos buscar los buenos. A ese bolo, ¿qué me va a hacer caso? ¿Para qué lo voy a discipular? O a ese que anda aquí o allá. Siempre estamos buscando los buenos, ¿verdad? Pero Jesús no fue así, siempre vino por los que estaban enfermos y necesitaban salvación y vida eterna. Amén. Liderazgo es influenciar al pueblo de Dios hacia los propósitos de Dios. Este es un pensamiento de Henry Blackaby. Espero pronunciarlo bien. Miren qué bonito. Liderazgo es influenciar al pueblo de Dios hacia los propósitos de Dios. Liderazgo no es influenciar a la gente para que me sirva. No es influenciar a la gente para que sean mis escuderos. Como el hermano Juan siempre bromeo que necesita un escudero que me ande cargando la Biblia y todo eso. Pero liderazgo no es que la gente haga lo que yo quiero. Liderazgo es llevar a la gente a Dios. Amén. Porque eso es lo que hizo Jesús. Amén. Eso es lo que Él nos modeló siempre. El punto número 5. Jesús siempre supo compartir su visión. Y leíamos hace poco en Mateo 4, 18 al 22, cuando llamó a sus discípulos. Jesús solo dijo: ven, sígueme y te haré pescador de hombres. Solo eso le dijo. No le dijo: seguime, vas a ser famoso, millones van a conocer de mí por vos, y vas a ir por todas las naciones. Si le hubiese dicho eso, seguramente aquel se hubiera quedado así como: ¿y cómo voy a hacer eso yo si solo soy un pescador? Jesús siempre supo compartir su visión con la persona, al nivel de la persona y al lenguaje de la persona. Él solo, como era pescador y estaba con su red, le dijo: ven, sígueme y te haré pescadores de hombres. Punto. Más adelante, en Mateo 28, 19 al 20, cuando ya lo tenía más trabajado, ya les dice: vayan a las naciones y hagan discípulos. Pero antes de eso no. Muchas veces nosotros queremos compartir una visión grande cuando la persona aún no está lista. Amén. La estrategia de Jesús supo compartir su visión según el momento y según la capacidad de cada persona. Él no dijo todo de un solo. Él solo dijo lo que ellos podían asimilar. Nosotros tenemos que aprender y pedir dirección a Dios para, si vamos a discipular a alguien y queremos lograr algo con ese alguien, no decirle lo máximo de lo que queremos, sino lo que Él puede hacer ahorita. Y poco a poco vamos a ir trabajando y creciendo y vamos a ir expandiendo el reino de Dios juntos. Y el punto número 6 y el último. Hoy hay algo bueno porque tenemos merienda gratis, merienda free. Hoy los jóvenes están allá en San Juan. Así que alégrense y gócense en el Señor. Y hemos estado vendiendo por el campamento. Si ustedes quisieran también patrocinar a alguien, pueden hacerlo. ¿Verdad? Siempre es bueno compartir de lo que Dios nos ha dado. Amén. El punto número 6. Siempre modeló lo que enseñó. Él nos reveló al Padre. Miren lo que dice el siguiente versículo. Si ustedes realmente me conocieran también a mi Padre. Y desde ese momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstrame al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo yo entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstrame al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? La palabra que yo les comunico no las hablo como cosas mías, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí.
o al menos créanme por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Amén. Gloria a Dios por eso. Amén. Pero ¿qué nos falta? Fe. Fe nos falta. Eso es lo que nos falta. Porque si no, todo fuese posible en el nombre de Jesús, no en mi fuerza, sino en el nombre de Jesús. Amén. Entonces Jesús siempre modeló todo lo que enseñó. Les decía que Él fue el único maestro, que fue el objeto de su enseñanza. Y Él siempre modeló a Dios Padre. O sea que si yo conozco a Jesús, conozco a Dios Padre. Amén. Y qué bonito, porque nadie ha visto el rostro de Dios, pero conocemos su carácter, conocemos su voluntad y conocemos cómo Él quiere que vivamos. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Por medio de la palabra. Por medio de la palabra Amén. de Dios. Así que es un reto estudiar la Biblia diariamente. Amén. A muchos nos da pereza, pero es un reto y eso es lo que nos toca como discípulos de Dios. Negarnos a nosotros mismos. Hoy quiero ver tele en el mueble con los pies cruzados y que mi esposa me traiga palomitas y una coca. ¿Ah? Y ella chineando y Calé molestando y yo viendo tele. No, es negarme a mí mismo y decir, voy a apagar este tele y me voy a ir a estudiar la palabra de Dios. Porque eso es lo que me va a dar libertad, lo que me va a dar autoridad para hablarle a los demás sobre lo que yo tengo. Porque no puedo compartir lo que no tengo. Jesús compartía lo que Él tenía, lo que Él era. Amén. Y son 6 puntos que hemos desarrollado, pero sí me gustaría que se quede en nuestro corazón que la manera de hacer discípulos nuestra es siguiendo el ejemplo de Jesús a través de la palabra. No podemos hacer discípulos, no puedo yo decirle a alguien no robes o no mates cuando yo lo estoy haciendo, ¿verdad? Jesús siempre modeló lo que enseñaba. Nosotros debemos de hacer lo mismo y lo más importante, estar apegados a nuestro Padre, a la palabra de Dios. Y algunos puntos prácticos que me gustaría dejar para terminar. Debemos de imitar a Jesús. No es malo imitar algo. Siempre decimos, no, aquí yo quiero ser original. Y queremos inventar la rueda. Pero no es malo imitar, y más si es Jesús. Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Jesús. Amén. Imitemos a Jesús. Imitemos a esas personas que siguen a Jesús y que son ejemplo para nosotros. Si la hermana Damaris está haciendo las cosas como Jesús dice, yo debo imitarla a ella. Y no está mal, porque estamos siguiendo al mismo Dios. Oremos a Dios por nuestros discípulos. Me salté un punto ahora. Es imposible servir a Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas siempre, todos los días. Todos los días de nuestra vida, el Espíritu Santo debe estar con el fuego encendido en nuestros corazones. Oremos a Dios por nuestros discípulos. Oren por sus discípulos. Estamos retando a la iglesia a que discipule. Estamos teniendo microgrupos. Y hoy está aquí Renzo y Bayardo, que con ellos estamos teniendo microgrupos y estamos estudiando la palabra, estamos hablando. Y la idea es que ellos también puedan hacerlo con alguien más. La idea es que Roberto pueda tener 3, 4 hombres más y que disipule a esos hombres a la manera de Jesús. Y cada uno de nosotros así. Mujeres, no tenemos tantas mujeres ahorita discipulando, no tenemos mujeres liderando todavía de la manera que haciendo discípulos. Entonces mujeres también necesitan levantarse y empezar a orar a Dios por las discípulas que ustedes van a tener. Y empecemos a orar hoy y a discipular hoy, porque lo que pasa es que procrastinamos demasiado, todo lo queremos dejar para mañana. El tiempo es hoy. Amén. Empieza hoy a orar y a discipular. No nos cansemos de hacer el bien, hazlo aunque sea difícil. Aunque el camino se ponga difícil, debemos de seguir haciendo la voluntad de nuestro Dios. Estudia la Biblia y ten una vida de oración diaria. Rinde tu vida a Dios para que Él te dirija. Y aquí está Colosenses 1:16, que es el que les mencionaba, que dice que por Él fueron creadas todas las cosas, para Él. Entonces nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nosotros somos de Dios, porque Él nos ha comprado con precio de sangre. Amén. Así que yo no voy a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos, como el mismo Jesús lo decía. Así también nosotros debemos de vivir.
Voy a pedir que se ponga en pie y vamos a orar. Recordando siempre cómo Jesús modeló su vida y su forma de hacer discípulos para que nosotros podamos ser transformados, retados y guiados por ese mismo Jesús que vivió ayer y que sigue siendo el mismo hoy. Amén. Cierre sus ojos un momento. Padre Celestial, gracias por esta palabra que nos has permitido recibir esta mañana. Gracias porque estamos siendo retados, Señor, para compartir el Evangelio, para no solo venir y cantar y leer la Biblia solo cuando venimos a la iglesia, Sí, Padre. para no sentirnos cristianos solo los domingos, Señor, sino ser retados por ser cristianos todos los días en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, donde sea que estemos, con nuestros vecinos, nosotros poder compartir el Evangelio. Padre, y aunque se torne difícil, permite que el gozo de tu salvación se avive en nuestros corazones diariamente. Transforma nuestra vida, nuestro carácter, nuestra voluntad. Queremos que nuestra voluntad se apegue a la tuya, Señor, para vivir de la manera correcta. Ponga en tus manos, Señor, nuestra iglesia, Padre, que clamamos que cada uno de nosotros, de los que estamos hoy aquí, podamos salir a las calles a evangelizar, Sí, Padre. alcanzar, Señor, a miles para ti. Hay muchos que aún no te conocen. Dices en tu palabra que el día final no llegará hasta que todos sean evangelizados. Sí, Y Padre. nosotros queremos cumplir esa gran comisión, Señor. Ayúdalo. Guía, Señor, nuestros pies, usa nuestras manos, transforma nuestro corazón para poder hacerlo, Sí, Padre. Padre. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Bendiciones, iglesia.